Arratsaldeon guztioi, eta mila esker etortzeagatik ekitaldi hauetara. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este último encuentro de Ágora, que vamos a terminarlo con lo que, como se suele decir, en lo más alto, ¿no? Vamos a terminarlo con un auténtico broche de oro, con la presencia hoy aquí de dos personas realmente excepcionales. Por un lado tenemos a Pilar Yoldi, que es periodista navarra, especializada en cuestiones y en temas, y que viene trabajando desde hace muchos años temas medioambientales y en los últimos tiempos también, evidentemente, relacionados con el cambio climático, y que va a ser un poco hoy la que va a conducir este encuentro con una persona que todas y todos conocéis sobradamente, desde luego, que es Maruja Torres. Maruja Torres, cuyos méritos, desde luego, no tengo yo creo que ni el tiempo ni seguramente tengo la suficiente humildad como para no estar aquí todo el tiempo describiendo todo lo que ya todos sabéis, no mucho más, que va mucho más allá de haber obtenido un Planeta o un Premio Nadal o sus tiempos de reportera de guerra o todo lo que ella ha podido atesorar a lo largo de estos años, pero sobre todo y por encima de todo, creo que lo que de verdad queremos es escuchar, es contrastar con ella, es que nos ofrezca tanto de su sabiduría acumulada y que podamos con esta charla, con este encuentro de hoy, terminar, como digo, estas jornadas de Ágora o estas charlas de Ágora que han venido sucediéndose a lo largo de este año y que ya anuncio que van a seguir también el año que viene con unos formatos quizá un poco distintos, pero que las mantendremos también de cara al año que viene. Termino diciendo que la charla va a poder verse dentro de un día o dos seguramente en la web de Cristina Enea y en la de San Telmo. La subiremos y podréis verla, repasarla. También si hay personas que se han quedado fuera podrán verla de esa manera. Y finalizo agradeciendo infinitamente a Maruja que nos acompañe hoy en este encuentro. Mila esker. Bueno, hasiko gara, empezamos, ¿no? Bueno, arratsaldeon denoi, eskerrik asko, denoi, honera etortzeagatik, batez ere Cristina Eneari, aldaketa klimatikoari buruzko lana egiten ari denagatik, Donostiko udalari, San Telmo museoari, eskerrik asko nitaz gogoratzeagatik, eta mila esker batez ere Maruja Torres bezalako pertsona, kazetaria eta maisua guregana ekartzeagatik. Buenas tardes a todas, que sois casi todas, y a todos, buenas tardes, decía Maruja, y agradecía a la Fundación Cristina Enea y al Ayuntamiento de Donosti y al Museo San Telmo por organizar esta charla, por acordarse de mí y por traernos a Maruja Torres, por tener con nosotros a una persona activista, periodista y para mí como casetaria maestra que no necesita más presentaciones. Bueno, el tema que nos han propuesto es distopías y utopías, ciencia o ficción, literatura climática o literatura para el cambio. Ese es el tema que nos han propuesto. Y a mí, que soy más periodista y menos escritora, se me ocurre que utopías, voy a la Real Academia, representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Utopías pocas hemos vivido y a este paso no vamos a vivir muchas, pero distopías, que son oscuras visiones apocalípticas del futuro, pues de esas algunas ya las hemos visto con nuestros propios ojos. El futuro apocalíptico del planeta al que parece abocarnos la crisis ambiental y que se nos presenta como ficción en la literatura, en las pelis, en las series, ya es una cruel realidad para muchas personas en muchos lugares del mundo. ¿O no, Maruja Torres? Corresponsal en las guerras. Cubos. ¿Los cubos? Claro, tenemos un problema. ¿En esta sala, quieres decir? No, ni en esta sala ni en Euskadi, pero vete a Madrid a buscar un cubo. Claro. ¿Te he desconcertado, quizá? Sí, porque yo te quería llevar, yo quiero que nos Era mi cuentes, propósito. No, porque me ha dicho, digo yo, ¿cómo se dice buenas tardes en euskera? Dice, yo lo diré primero y así tú lo aprendes. Arratsaldeon. Claro, pero lo ha dicho seguido de una tremenda parrafada y entonces he empezado a aprenderme toda la parrafada y ahora ya soy incapaz de hablar nada. Arratsaldeon. Osongi. Arratsaldeon. Gracias por tu presentación, querida. Bueno, que yo te quería llevar a mi huerto. No sé si voy a ir. Yo te quiero llevar a mi huerto. Yo digo que qué distopías, qué series, Odio qué libros, la palabra qué distopía. pelis. No digas eso, Maruja. Sí. Las ¿Cómo que no lo voy a distopías decir? Lo siento. ya estamos viviendo No, porque las es una distopías. palabra que se ha puesto de moda.
Y llega un momento que carece de sentido a fuerza de repetirla. Vamos a decir apocalipsis, catastrofismo, lo que viene, el mundo espantoso, pero distopía es como si le echáramos desinfectante y ya sirviera. Y no, es el horror, querida, es el horror. Es el horror que estamos viviendo por un exceso de capitalismo salvaje y de desigualdad, básicamente, ¿no? Entonces, por mucho que la literatura se dedique a reflejarlo, no sirve de nada si no hacemos nada. A lo que yo iba era al hecho de que ya estamos viendo eso. Ya estamos viendo ese apocalipsis del que nos hablan las series y la literatura y el cine. Eso es lo que yo, a lo que yo te quiero llevar. Tú has vivido ya eso, has estado de corresponsal en Líbano. Pero el apocalipsis, ¿sabes dónde se produce? En la mente. Es decir, cuando la mente deja de racionalizar, deja de valorar lo que tiene más valor y antepone cosas que no lo tienen y se apresura en la codicia y en el desperdicio, entonces ese es el verdadero apocalipsis, el de las mentes. Porque todo lo demás, si la mente se funciona, se puede intentar arreglar, ¿no? Pero si no, tú te pones frente a una persona que no tiene la menor conciencia de lo que está haciendo y por mucho que lo intentes, no hay manera, ¿no? Entonces, yo creo que habría que repensarse la vida. Pero habíamos estado en algunos sitios, sí. Pues claro que has estado en varios sitios. Me encanta. Eso es lo que queremos. Gracias por el trabajo. Lo que queremos escucharte. Esos apocalipsis que tú has Claro, pero el apocalipsis vivido. yo nunca lo he visto producido por la maquinaria, producido que no fuera por la deliberada intención de alguien de enriquecerse y la deliberada tontuna de otros que no se van a enriquecer, pero de seguirlo. Es decir, el aborregamiento de la gente me parece a mí muy, muy mal en todo esto, ¿no? Es decir, igual los que van a la guerra a ser matados, ya no pongamos a matar, ¿no? Que los que se compran miles de cosas innecesarias, que los que creen que quienes mandan son buenos, que los que no se cuestionan. Quiero decir, y claro, eso son siglos de trabajo que se ha hecho para construir esto sí que sería, no una distopía, una realidad espeluznante. Son siglos de trabajo acumulados y deshace ese ovillo. Por eso te digo que soy pesimista de narices. No sé si te habías visto alguna vez en el cartel de una conferencia sobre medio ambiente. No, la verdad es que me han pasado muchas cosas, pero esta no. Y bueno... No, pero está muy bien, por lo menos que estemos aquí unos cuantos hablando de eso, ya se siembra algo o no, yo qué sé. Y tener que opinar sobre la problemática del cambio climático, por ejemplo. Yo es que creo que la problemática del cambio climático lleva muchos años instalada. Llevamos, yo creo que desde los Reyes Católicos, desde que empezaron a expoliarse los recursos naturales de otro lugar y luego ya con los imperios europeos que ya han alcanzado incluso la democracia, pero que no la trasladan a los países que colonizan, sino que se les quitan las materias primas, ¿no? Y en este momento, da igual que tengan democracias o no, se les siguen quitando las materias primas a cambio de una pasta que se les da a las élites dominantes de su lugar locales, ¿no? Entonces, ¿cómo te diría yo? El cambio climático nos ha empezado a preocupar porque nos ha tocado a nosotros las narices. Porque vemos huracanes, porque vemos que no tenemos por qué cambiar la ropa de un armario a otro, porque ya no hay estaciones prácticamente, porque puede hacer frío por la mañana, calor por la noche. Y entonces hemos empezado a levemente darnos cuenta de que tenemos que arreglarlo. Y por suerte hay muchísimas organizaciones, muchísimas asociaciones, muchísimas iniciativas, pero si la gran industria y el gran capital no se bajan del burro, va a ser muy difícil, ¿eh? Y Estados Unidos se ha salido del protocolo de la Conferencia de París y de todo esto, ¿no? Y Arabia Saudí me parece que no está muy por la labor tampoco. Todos los que sacan provecho de sus recursos y de las comisiones de los recursos de otros.
El extractivismo, los recursos naturales, no solamente en la causa y en el origen de la problemática del cambio climático, sino también de la mayor parte de los conflictos bélicos de la historia. Claro, yo te puedo hablar, por ejemplo, de la guerra del Líbano, que es la guerra que he tenido más a mano, que era una guerra por la recalificación del suelo. Estaba tan claro que los que destruían la ciudad ya habían comprado acciones de la compañía que cuando acabara la guerra iban a reconstruirla. Entiéndase por acabar la guerra lo que ellos creían. Claro, luego la vida va por otro lado, pero creían que se acabaría en 2 años, creían que se acabaría en 4 años. Y entonces iban empezando a reconstruir, volvían a demoler eso, volvían a comprar acciones, volvían... Entonces, claro que dices, ¿crees en el género humano? Bueno, de uno en uno. Claro, de uno en uno. Bueno, y en la problemática del cambio climático yo tengo aquí, te amenazo con un cuestionario sobre muchos temas. Me parece fantástico porque yo no sé nada. Yo cuando me invitasteis, tuvisteis la gentileza de invitarme. Yo me puse a leer sobre el cambio climático. Te puedo repetir cosas de Plinio el Viejo. Por favor, que es que... No, una estudia, coño. Claro. No, pero hay un libro del decrecimiento, porque está enfrentado, querida, tengo que decírtelo, el decrecimiento está enfrentado al Green New Deal que defiende Alejandra Ocasio. Así como te lo digo. Así como te lo digo. Una cosa es lo sostenible y para los del decrecimiento lo sostenible solo es un enmascaramiento, bla, bla, bla. Son muy radicales. Quisieran que fuéramos vestidos con saco. No va a ser eso. Pero hay un libro de Serge Latouche que empieza con una frase de Plinio el Viejo que he dicho, coño, qué bien me va a venir para la conferencia para que crean que soy ilustrada. Siglo I de nuestra era. El tío escribe sus Historias Naturalis, que yo no he leído, pero que dice una cosa genial. Dice, todo lo que nos nutre y nos viste viene de lo que la tierra nos da en su superficie. O sea, los cereales, las plantas, los alimentos. Todo lo que le quitamos a la tierra de dentro, por codicia, esto nos hunde. Y el pobrecito no sabía ni que existía el petróleo cuando escribió esto. O sea, eran los minerales, el oro, la codicia, ¿no? Y entonces me ha parecido, como tú dices, el cambio climático debió empezar cuando el ser humano se puso en pie y sacó, como en 2001 Odisea del Espacio, sacó el martillo y empezó a matar a todo el mundo. Claro. Esto merecería un aplauso. Bueno, lo más cercano, tú eres una periodista y reportera, vamos a la actualidad, lo más cercano y lo más inmediato que tenemos delante es la COP25, la Conferencia Mundial del Cambio Climático, que viene creo que es el 2 o el 3 de diciembre a Madrid. Ya estas reuniones, y siempre he pensado, reunión de pastores oveja muerta. Me parece, se reúnen tanto, organizan tanto follón para reunirse, hay tanto coche oficial, tanta personalidad. Es como lo del Club Bilber, si quieres, ¿no? En realidad es un paripé, porque las cosas se hacen en otros despachos y los intereses van por otro lado. Y entonces se reúnen y bueno, vamos a ver si ojalá salga algo, ¿no? Pero es que a mí me parece que llegar incluso a eso que piden los científicos de rebajar un 1,5% las emisiones, es tarde y es poco. Es tarde y es poco. Es decir, llegamos tarde a todo. Ojalá podamos frenar un poco lo que está pasando para que nuestros hijos, y no lo digo por mí porque soy perfectamente estéril, pero ojalá tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, cómo me gusta la Biblia para estas cosas, tengan un lugar en el que vivir, ¿no? Pero a lo mejor no. Porque la buena noticia es que el planeta sobrevivirá, pero la raza humana no tiene por qué. La conferencia de cambio climático viene de Chile.
Bueno, ese país en el que supuestamente todo iba muy bien, un capitalismo puro, decían, no. Hubo un momento en que yo había trabajado mucho en el Chile de Pinochet, pero no para Pinochet, por supuesto. Y entonces había una parte del establishment mundial que me decía, sí, sí, es un dictador, mete ratas por el culo de los prisioneros, pero la economía va bien. No, la economía iba bien porque llegaron los de la Escuela de Chicago, Friedman y compañía, impusieron el neoliberalismo que habían hecho el laboratorio en la Escuela de Chicago, que es el que tenemos ahora todos, por cierto, lo impusieron en Chile por un golpe de Estado y por la fuerza, pero empeñaron a la gente sus pensiones, sus casas, les vendían unas casas con una hipoteca que iba aumentando. Los intereses de la hipoteca iban aumentando para siempre. Esa gente hasta la muerte iban a pagar una casita que a veces era la mitad de una casa de 2 aguas. Y entonces eso ha acabado estallando ahora. Ha tardado mucho porque la gente aguantamos mucho, ¿no? Pero cuando ya no puedes más, sobre todo porque te han prometido mucho, la gente chilena ahora, los jóvenes chilenos no son como los que sufrieron en la dictadura, que con tal de que no les mataran, y que cuando se marchó el dictador, aunque se quedó en la sombra con su constitución, que ahora están intentando arreglar y no hay manera, hacen borrón y cuenta nueva, no habrá manera, el tío se quedó ahí en la sombra, vigilando. Pero esa gente, ahora los jóvenes que no están ligados a ese pasado, que no tienen miedo, salen a la calle porque les han prometido el oro y el moro. Y no lo tienen, no llegan a fin de mes. Y entonces el presidente chileno asumió la... Se puede ir a tomar por saco por mi parte, claro. Piñeira, de los Piñeira. Si es que ahí hay jerarquías, hay oligarquías. En América Latina hay oligarquías que mandan... Si te fijas, en España está empezando a verse los dos apellidos por un tubo también, ¿no? Es decir, hay gente que siempre estuvieron ahí, que simplemente cuando no tuvieron más remedio que abrir la puerta entramos unos cuantos, pero que están dispuestos a reivindicar que la tierra es suya, que el país es suyo y que ahí se cuelgan las banderas que ellos les salen de los cojones, y etcétera, etcétera. Y ahí estamos, es una lucha que no cesa. Y Pastrana renuncia a organizar la cumbre de cambio climático y... Piñeira. Piñeira. Y ¿Quién sería Pastrana? ¿Pastrana? Me suena, ¿eh? ¿Sería de Colombia? No, Colombia no. Es Duque. Oh. Bueno, renuncia a organizar la cumbre de cambio climático y es Madrid, que bueno, Madrid si la organiza la que se monta, ¿eh? Por eso. Y a mí me parece genial, la acepta el gobierno de, ¿cómo se dice? Provisional, de Sánchez. El gobierno en funciones. En funciones. En funciones sería mucho suponer. Con provisional yo ya me conformo. Entonces, la acepta él, pero el que se aprovecha es Almeida, que es el ser más espeluznante que ha surgido bajo la capa del ozono. Alcalde de Madrid. Claro, es un tío que ha destrozado toda la obra de Manuela en vez de aprovecharla y tirar más adelante, que se podía ampliar la obra de Manuela, ¿no? No, es un tío que está fastidiando Madrid. Coño, que acaban de quitar las placas de los enterrados republicanos del cementerio de la Almudena. Han arrancado con saña las placas con sus nombres porque ponían fusilados por el ejército fascista. ¿Pero qué coño es esto? Negar la historia. Y ese imbécil va a darles un bono bus a los que vengan para la conferencia. ¿Pero qué es esto? No, de verdad. Es que antes del cambio climático tendría que venir un cambio humano. Yo no quiero decir nada más. sobre la cumbre de Madrid. Sí, no quiero matarlos tampoco, pero, coño, llevárselos lejos. Bueno, esa es la cara oficial de los gobiernos de la cumbre climática. ¿Y qué me dices qué nos dices del activismo, por ejemplo? Nuestra querida Greta, Dios la tenga en su gloria. No,
¿Qué te parece el activismo juvenil, el liderazgo de Yo Greta? es que creo que todo esto siempre es una oleada, que los medios y la gente como somos estamos acostumbrados al espectáculo y la primera vez, la segunda vez y luego ya nos aburre y vamos a por otra cosa. Esta pobre mujer, si no se muere ahogada en el cayuco, no va a tener más noticia. Quiero decir, somos una colla de cínicos. Llegará y ojalá que monte algo paralelo a la cumbre, claro, montará, pues decirle las 4 verdades y tal, pero el frío que tiene que haber pasado la criatura en ese barco, por Dios. Pero bueno, es un poco Greta, es un poco la representación de la Claro, las de la nuevas juventud que generaciones. está cansada, que son buena gente, que no saben cómo hacerlo para mejorar el mundo que les ha tocado vivir, ¿no? Y me parece bien, lo siento por ella, que debería estar coqueteando con chicos o con chicas o con lo que le guste, ¿no? Pero y se está sacrificando un poco por una idea y me parece bien y se lo agradezco. Y se lo agradezco. No sé, algunos, yo que soy del movimiento ecologista más veterano, algunos viejones de mi quinta ya dicen o consideran que se está frivolizando un poco el tema de... Pero es que todo lo que toman los medios se frivoliza. Es la sociedad del espectáculo. Y entonces devoramos constantemente, incluso nosotras porque estamos un poco talludas, pero nos devorarían. No, es verdad, es la sociedad inmediata, ¿no? Pero esto ya se veía en las películas de antaño, es decir, en el Gran Carnaval o esas cosas, que se coge un suceso, se le saca todo el partido, es como un perro cogiendo un hueso, con el hueso y hasta que el hueso tal, y entonces un nuevo hueso, y esto lo tienes en las televisiones privadas y a veces hasta las públicas. Pero sobre todo las privadas, que si las ves es como si te quisieran mantener todo el rato en un estado de excitación permanente y que vas pidiendo más, ¿no? Es el espectador del circo romano, totalmente. Y la pobre Greta no sé si va a servir para algo su sacrificio. El periodismo del cambio climático también tal vez no está haciendo lo que tiene que ser, ¿no? No está cumpliendo Yo es que no creo en estas cosas. Yo creo que el periodismo tendría que estar empapado de cambio climático, como empapado de feminismo, como empapado sobre todo de verdad. Si se dice la verdad, entonces dices la verdad sobre el cambio climático, dices la verdad sobre el maltrato a las mujeres, dices la verdad. Y si con que fuera periodismo veraz, yo ya me conformaría. ¿Cómo harías tú en una facultad un periodismo de cambio climático? Yo me suicidaría. No, quiero decirte, ¿cómo enfrentas semejante responsabilidad? ¿Cómo hay que empezar por la A para llegar a la Z, ¿no? Hay que hablar del cambio climático. Claro, hay que hablar y sobre todo hay que obligar a los gobiernos a que hagan cosas. Y lo que les comentábamos antes, igual que dejamos de fumar, casi todos, pero yo dejé de fumar. Mucha gente dejó de fumar porque estaba prohibido, porque cada vez encontrabas y cada vez te sentías como alguien que estaba haciendo algo asqueroso. Es verdad. Y empezabas a reflexionar, te olías el aliento y decías, efectivamente estoy haciendo algo asqueroso, que no quiero que me soporten así. Pues lo mismo con todo, con el reciclaje, con todo, ¿no? Pero es una gotita de agua en el océano. Si no cambiamos el sistema capitalista extremo, yo no estoy en contra del capitalismo, totalmente. Yo estaba en contra del capitalismo totalmente cuando era joven. Pero ahora que soy mayor y más práctica, soy una socialdemócrata radical, por así decirlo. Entonces yo creo en los analgésicos, los antibióticos, la seguridad social, todo esto que debemos tener, y que existiera un ministerio de medio ambiente realmente fuerte, con multas, con directrices y con directrices claras. Es decir, yo quiero saber a dónde va mi plástico. Yo no quiero enterarme luego un día por los periódicos de que mi plástico me lo han devuelto de Malasia, como ha pasado con el Reino Unido hace 2 días, que 42 toneladas que mandó
de detritus se las ha tenido que volver a comer o se las están mandando. Es decir, al final de todo este trabajo de reciclaje que hacemos, que además es muy meritorio y me encanta que lo hagamos y me parece que es lo mínimo que podemos hacer, ¿qué hacen ellos? Porque a lo mejor se lo están vendiendo por ahí, de mala manera, y no repercute en quien lo necesita. Y luego una cosa que me preocupa mucho, que te lo comentaba antes, es que el cambio climático aumenta todavía más, si cabe, la desigualdad. Que creo que la desigualdad, siendo grave el cambio climático, la desigualdad es el problema principal que tenemos en este momento en el planeta. Y el 80% esto también me lo he estudiado, de las emisiones de esto, de CO2, se llama CO2, las produce el norte y las sufre el sur. 100 millones de personas en los próximos 10 años van a emigrar por el cambio climático y les vamos a recibir, como sabéis, con cariño, bueno, pasad y cual. Primero salvamos la vida, nos vamos al puerto y luego ahí te quedas, Lucas, para lo que sea, ¿no? Para la trata de niños, la trata de mujeres y alguno que otro hombre caerá también. Entonces, claro, la desigualdad se nos va a comer por las patas, porque ellos siguen reproduciéndose y no tienen por qué ser buenos. Mi tesis de que los pobres no tienen por qué ser buenos va a acabar comiéndosenos vivos, porque es verdad, vendrán como locos y tendrán todo el derecho y toda la razón del mundo. Entonces, coño, es muy triste pensar que la mayor parte del dinero está en tan poquitas manos y que cuanto más pasa, esto desde la Thatcher y Reagan, y a pesar de que se sabía desde, qué buen estudiante soy, desde el Club de Roma en 1972, que se advirtió de que si se seguía con este nivel de industrialización, de aumento demográfico y de aumento de la pobreza y las desigualdades, íbamos a acabar muy mal, pues vamos a acabar muy mal. Entonces la única solución está en pararse y repartir. ¿Pero tú lo ves? Hombre, exactamente, la responsabilidad es del norte y quien tiene que mover ficha primero es el norte, eso está clarísimo. Y bueno, o sea, hablamos de soluciones personales y de opciones personales, que hay muchas y muy importantes en nuestra vida real, en nuestra movilidad, en nuestro consumo, etcétera, etcétera. Pero las soluciones personales necesitan de soluciones colectivas también. Yo no hago nada con quedarme sin coche y organizar mi movilidad como la tenga que organizar, si yo resulta que el transporte colectivo no me puede, para irme a Valencia tengo que darme la vuelta a la península y no llego. O sea, y entonces ahí es donde entra también nuestro poder, el poder de nuestra cartera y de nuestro voto. Es que si estamos, o sea, en Madrid, si en Madrid está votando lo que vota, pues es que las responsabilidades políticas... Y lo que votará. Y lo que votará. Entonces, ahí está, para mí está clarísimo, soluciones personales, pero soluciones colectivas. Y eso es lo que tenemos que... Ahí tenemos que ir. La solución personal es muy buena para la autosatisfacción. No, y porque es importante. Y porque es importante y porque dos gotitas hacen una gotita más gorda y así. La reducción de muchas cosas. Y toda la vida ha sido así. Queremos otro tipo de consumir de otra manera, queremos otra calidad de producto, queremos kilómetro cero, y si demandamos eso como consumidores, los que nos fabrican tienen que hacernos caso. Claro. Pero el poder del activismo en fin, yo puedo cuestionarme mi energía en casa, pero si cambio de enchufe y cambio de tipo de batería y cambio de tipo de bombilla, pero no cambio con qué compañía estoy y no me entero con de qué tipo de fuente energética está facilitándome mi compañía, y estoy votando a una gente que está favoreciendo a esa compañía para hacer lo que ya sabemos todos que hace. Exactamente. Este es el camino, la cartera y el voto. Para mí está clarísimo. Por eso te decía yo que el apocalipsis empieza en las mentes. Hay que leer más. Hay que leer más, mejores cosas. Son muchos años de Tele-Berlusconi. Hay mucha tontería por ahí expandiéndose. Hay muy poca gente que lea en continuidad.
y se decida pasar una tarde leyendo un libro. Es decir, que no sea un libro de entretenimiento, porque leer libros puede leer todo el mundo, pero puede leer libros que casi sería mejor que no los tocaran. Y para todo eso se necesita una cosa que son escuelas, educación, desde el principio, gente concienciada. También es verdad que los suecos están muy concienciados y mira cómo han acabado. ¿A qué te refieres? Me refiero cuando digo los suecos me refiero al norte, norte, norte. El norte más norte que aquí, Sí. si cabe. Sí. No, pero si os fijáis, son gente estupenda, con una educación maravillosa, con un sentido cívico alucinante, que en cambio está empezando a crecer el nazismo entre ellos de una forma brutal contra los migrantes, contra los refugiados, contra todo, ¿no? Es decir, debe haber algo en la raza humana que es siempre el yin y el yang, el bueno y el malo y tal, que incluso en los lugares más privilegiados, en los rankings de Finlandia, el lugar donde se vive mejor del mundo, pues ahí están. ¿Entiendes? Quiere decirse que hay algo que en realidad ni tú ni yo podemos arreglar, podemos seguir pedaleando, podemos estar luchando contra eso, pero tenemos que saber que tampoco somos ángeles y que siempre vamos a tener un diablo contra una sombra negra que está incluso dentro de uno mismo, es la dualidad. Y entonces ahora se nos está manifestando así la dualidad. En otros tiempos se nos manifestaba en el antisionismo, ¿no? O en el antisemitismo. Pero no hay que idealizar tampoco, es a lo que iba yo. Esa cosa cristiana de que si te portas bien mejorarás, yo creo que no, fíjate. No. Yo creo que no tiene nada que ver. Sabemos perfectamente quién son, entre Lo que hay que comillas, luchar los malos de la... y luchar incluso contra uno mismo. Contra uno mismo, contra las naturales tendencias a pegar una hostia al primero que venga. Claro que es verdad, ¿no? En fin, yo pasaría que me preguntaran, ¿no? O que nos preguntaran. Sí, Tú sabes más de esto que yo. Yo solo soy especialista en Plinio el Viejo. Todavía no me han presentado Yo estoy joven. aquí de conductora. Bueno, pues me parece muy buena idea. No, porque Sí. el público vasco suele ser muy, muy agradecido y pregunta mucho, es muy interesante. Así como en Cataluña se callan enseguida. Si os parece, levantamos la mano, Sí. os pasarán el micro y venga, vamos por orden y aquí nos tenéis. Venga, a ver quién rompe el fuego. Venga, muy bien. Bien. A ver, no sé si... ¿Tenemos micro? Sí. Sí, un segundo, espera un segundito. Aquí viene. La historia de los micros es muy interesante porque nunca han considerado que una mujer pueda ir con un vestido. Siempre tienen que engancharte la cosa aquí en el pantalón. Y entonces lo más práctico es ir con pantalón y jersey, porque si no el pobre hombre tiene que meterse por debajo. Claro, está todo pensado para tíos. Todo. No se oye. Apúntatelo en la boca. Vale, pues eso. ¿De qué sirve ¿de qué nos sirve estar reciclando, sacrificándonos y luego nos ponen semejante albatroste ahí? Eso ella entiende más, sí, claro, la incineradora. pero al lado nadie la quiere, por algo será, ¿eh? Sí. Bueno, yo estoy a 2 kilómetros y no la quiero al lado, por algo será. Pero es que... Bueno, la problemática de los residuos nos daba para un monográfico. Si nos enteráramos, nos vendría muy bien. No. Sí.
¿Qué te vas? Si os parece... No. si Pero os con parece, información, a mí nadie me ha informado de las cosas. ¿eh? Vamos a ver, O sea, vamos a ver un poco... A ver, por favor, que coja el micro, que hable al micro, si no, no se le oye. ¿Vale? Por favor, no hablen entre No hablen ustedes. entre ustedes, hablen al micro. Eso más o es. menos. Gracias. Para que te deje. Y bueno, entonces la pregunta era, como Yo qué dice sé. Maruja, el asunto es la incineradora que está prevista ¿Qué colocar aquí en preferís, Zubieta. la incineradora o los detritus en la Concha? Porque yo esto lo he vivido en el Líbano. No incinerar, yo no sé si incinerar es bueno o malo, yo quiero que me incineren de entrada. Ya, pero tú no eres un residuo, ¿ok? ¿Cómo sí que soy un residuo? Sobre todo si te tiran momento, no. esa costumbre clase media de tirarte con la urna al Mediterráneo, hombre. No, no. Algo inventarán hasta que yo me muera, que pienso durar mucho. Pero yo lo que he visto en el Líbano, por ejemplo, era que la gente tiraba la basura, las bolsas a la calle y el ayuntamiento, con un par, se los llevaba a la playa de al lado de donde estaban los turistas y todo lleno de basuras, con los perros hambrientos, con los hombres y mujeres hambrientos, los niños hambrientos y las gaviotas comiéndoselo todo. Entonces, claro, ahí en ese momento rezábamos por una incineradora. Aquí, que somos mucho más desarrollados, a lo mejor hay una forma de mandarlo a Malasia. Claro, Que esa sea la solución. es que no sé, yo no soy especialista, que se levante un especialista y lo diga. Porque es como lo de las emisiones. Resulta que la conferencia esta que se va a celebrar en Madrid va a gastar un huevo de emisiones, muchísimo. Pero ¿qué van a hacer? Cambiar unos vales, porque hay el país que menos contamina y nosotros a cambio vamos a contaminar más. ¿Pero qué es esto? Ya lo están haciendo. hay ¿Qué comercio de cambalache es este, emisiones, no? sí. Entonces, Pero yo no sé cómo funciona esto, pero alguien que supiera tendría que arreglarlo un poco. Hay otra pregunta por ahí. Sí, con todos los respetos, yo no frivolizaría sobre el tema de la incineradora porque es un emisor de gases. Aparte de eso, no se respeta el principio de precaución para la salud y es un coste económico que no nos debemos permitir. No, si yo no frivolizo, pregunto. Sí, antes del 2005 quizá tenía algún sentido. Hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido y, sin embargo, nos la imponen. ¿Por qué? Porque no nos documentamos para saber qué hay detrás. Simplemente lo que han dicho ustedes antes, votamos y delegamos. Y así nos viene, luego así nos luce el pelo. Pero la pregunta es, en lugar de la incineradora, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí hay. ¿Por qué dice que no hay si no se ha documentado? ¿Se ha documentado usted? Pues entonces no diga que no hay nada, porque sí hay. Suave. Mire, vamos a ver. Es que yo estoy deseando Para esta saberlo. señora que dice que no hay, un grupo de padres y madres, Gurasós, Sí, contactando con ingenieros privados, sí. preparó un plan técnico alternativo y el 4 de febrero fue a presentarlo a la Diputación. Lo llevaron dos jóvenes, chico y chica, de 12 o 14 años. La Diputación no se dignó recibirles y el plan técnico alternativo propone aprovechar todo lo que está construido y solamente no aprovechar la incineradora. Así de claro. Perdón por el tiempo. Con la basura que se hace. La punta del iceberg también del Eso tema sabes climático, tú los más. residuos. Buenas tardes. Yo simplemente, con mucho por respeto a la invitada Maruja. No, a mí no me respetes. Bueno, La yo gente. lo que pediría es que a cada persona que traemos a Donosti invitada para que nos cuente sus ideas y sus propuestas y su visión de la vida y demás, no hagamos un debate sobre los problemas concretos que tenemos aquí porque no los conocen. Entonces, simplemente y que no utilicemos esta sala como altavoz para plantear cada uno nuestros problemas o nuestras reivindicaciones, que hay otros espacios. Vamos a aprovechar el tiempo para dialogar y escucharle y hacerle preguntas a Maruja. Gracias. No, pero... Gracias.